Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar cómo curar una hernia o una protusión lumbar o un problema lumbar sin operarse, ya que yo mismo he pasado por eso. Hace 7 años tuve una protusión discal en la L4 y me irradiaba hacia el dorsal y hacia la zona de la ciática, también en la zona delantera del psoas, ¿vale? Por lo tanto, no podía hacer una vida normal, estaba todo el día con dolores, tuve que dejar de entrenar al inicio y bueno, cometí un montón de errores, aún siendo entrenador, porque no estaba preparado para esa condición y de hecho lo que hice fue formarme mucho y a día de hoy también ayudo a personas a que se recuperen de este gran problema que te puede condicionar la vida y bueno, sobre todo, sin operarse, cómo pueden solucionarlo, ¿no? Al igual que yo. De hecho, la meta que tienes que tener cuando tienes una hernia, si entrenas, es hacerte más fuerte que antes de esa lesión. Igual que yo ahora mismo soy mucho más fuerte que antes de esa lesión y soy capaz de hacer los movimientos básicos como sentadilla, peso muerto, remos, cualquier máquina como prensa, jaca, no tengo ningún problema, pero he seguido un proceso para llegar a día de hoy a moverme en estos movimientos sin ningún problema y sobre todo a nivel psicológico estar muy tranquilo por si hay algún tipo de recaída, ya que bueno, es normal que en este proceso de vez en cuando haya algún tipo de recaída, aunque si lo hacéis bien, yo la última recaída la tuve hace 2 años y bueno, la curé en apenas 2 meses y no había tenido ninguna recaída en 6 años, más o menos, o en 5 años, ¿vale? Que sepáis que una vez se cure, pues ya podéis seguir una vida prácticamente normal. Eso sí, entrenando, ¿vale? Y os voy a contar el paso a paso porque vamos a ir por etapas, ya que esto no es un proceso corto, esto es un proceso largo y bueno, pues mínimo va a tardar 1 año en volver la zona a estar bien, a estar recuperada y a tener una funcionalidad donde realmente os permita rendir en el entrenamiento y ser fuertes de nuevo, ¿vale? Pero realmente os lo tenéis que tomar a largo plazo porque como empecéis con el cortoplacismo, creedme que no va a funcionar, ¿no? Y ahí es donde empiezan las pastillas, ahí es donde empiezan las operaciones y al final hay que entender que la medicina es así, los médicos también cobran por operarte, ¿no? Y les es más fácil y al final, pues bueno, es su trabajo, ellos practican, pero a veces esas operaciones son difíciles porque luego te dificultan la vida, ¿no? De hecho, yo conozco a personas que realmente pues ya tienen un hierro en la espalda, ¿no? Por esa operación y luego el hierro va degradando, va rompiendo otros discos de arriba, tienen problemas en las cervicales, tienen que volver a operar y bueno, pues es un continuo estrés porque no sabes cuándo va a parar. Hay algunos métodos que funcionan, pero hoy os voy a hablar sobre todo de este método cara a no operar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la primera etapa, ya que antes de entrar ahí hay una cosa que tenemos que entender, el dolor. Hay que comprender qué escala de dolor estás viviendo con tu lesión. Y esta escala se mide del 1 al 10, ¿vale? Tenemos 10 niveles de dolor y en esos 10 niveles de dolor tenemos que saber en qué vivimos, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos un 7 porque hemos llegado a sufrir el máximo dolor, de acuerdo, pues todavía es una etapa temprana, ¿vale? Para meternos en mucho trabajo dedicado a ello. Si nosotros estamos a lo mejor en un 4 a 6 durante el día, pues se puede empezar a trabajar. ¿Que estamos ahí arriba? Bueno, pues vamos a empezar como que realmente estamos ahí arriba, ¿vale? Y conociendo esta escala de dolor es donde vamos a trabajar, ¿vale? Porque quiero deciros que a lo mejor no se puede trabajar con un 7, pero sí se puede trabajar con un 3 y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Primero conocemos esta escala de dolor del 1 al 10, ¿de acuerdo? Tenerlo claro, escala de dolor. ¿Qué escala de dolor sufrís? Vale. La segunda parte, si estamos arriba del todo, estamos en zona de inflamación. En esta zona simplemente hay que usar analgésicos, aquí sí, frío,
a veces hay que reposar porque no se puede hacer nada, es pinchazo nervioso, estamos todo el rato en esa tensión, en ese dolor y no podemos hacer nada y no vamos a poder entrenar porque nos da continuamente dolor, ¿vale? Ese es el máximo dolor y ahí no se está mucho tiempo, ¿vale? Como unas 2 semanas como mucho, entonces ahí sí es entendible que hayáis dejado de entrenar, que hayáis dejado de hacer todo, pero a partir de ahí, cuando de repente os notáis un poco de mejoría, hay que empezar a hacer labores para que eso se solucione. Y vamos a empezar por la primera labor, ¿vale? Yo sé lo que es que te levantes y te empiece a doler, ese dolor seco, además hueco, que vas al baño y te duele, que estás levantado y te duele, que te medio mete pinchazos, es muy incómodo, ¿no? Y bueno, pues a nivel psicológico es muy duro llevarlo ya nada más que te levantas, ¿vale? Aquí hay que entender que lo primero, dejar que se relaje un poquito la zona, os levantáis, respiráis un poco, sentís qué tipo de dolor tenéis, en qué escala estáis y luego lo que vais a hacer va a ser hacer una plancha, nada más levantaros, que puede parecer una tontería, pero al levantaros vais a hacer una plancha, pero una plancha bien hecha, ¿vale? Con retroversión de cadera y con los brazos bien adelantados, creando un puente como si fuera a pasar alguien por encima, ¿vale? Porque la plancha bien hecha es la que te cura. En cambio, una plancha mal hecha es peor casi que no hacerla, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la plancha bien, nos vamos a hacer unos 30 segunditos y ya vamos a empezar con el día. Aquí, ¿qué es importante? La alimentación. Hay que entender que la alimentación es la parte más importante y os voy a decir algo que nadie os dice. Es mejor que estéis comiendo de más que comiendo de menos. Por lo menos un mantenimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita nutrientes. Los nutrientes son vitales para reponer y al igual que en la hipertrofia, cuando estás comiendo más de lo que tu cuerpo necesita, genera fibras nuevas, cuando tienes una lesión, necesitas generar adaptaciones nuevas. Por lo tanto, el cuerpo necesita más comida o mínimo la comida de mantenimiento para que haya una regeneración, ¿vale? Entonces, la alimentación es importante. Grasas altas para que vuestras hormonas trabajen muy bien y a partir de aquí, una vez hayáis hecho, por ejemplo, la fórmula de Harris-Benedict y hayáis vuestro mantenimiento en base a vuestra actividad, pues ya calculáis que las grasas estén a unos 10 por encima de vuestra altura, ¿vale? Si medís un 80 serían 90, ¿de acuerdo? 90 de grasas. ¿Por qué? Porque las grasas son el aceite del cuerpo, reparan tejidos y realmente pues regulan nuestras hormonas, hacen que la testosterona también esté alta, ¿vale? Por lo tanto, con la alimentación vamos a meter hidratación. Es muy importante que estéis hidratados en esta etapa. Por lo menos 3 litros de agua al día. Me da igual si entrenáis, si no entrenáis, 3 litros de agua al día para que el proceso de la regeneración, el cuerpo lo tenga muy presente, esté muy bien hidratado y los nutrientes vayan a la musculatura, a los tendones, a los ligamentos y a la zona del lumbar, a la hernia, porque hay algo que tenéis que entender y es que vamos a atacar el lugar donde duele. Por lo tanto, vamos a mandar nutrientes a esa zona donde nos duele. Vale, vamos a dividir un año en 4 partes, ¿vale? 3 meses cada vez. Vamos a hacerlo por prioridades en cada etapa y luego, en base a la recuperación, vamos a ir avanzando con los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte y más importante es que todos los colindantes de la zona afectada sean trabajados. Esta vez no se puede añadir muchos ejercicios básicos porque realmente tenemos bastante dolor. Entonces, la parte de prioridad va a ser el calentamiento, ¿vale? Entonces, primero os voy a poner el calentamiento que vamos a seguir para antes de entrenar, aunque os estéis media hora o más, lo primero es esta parte, ¿vale? Así que os pongo el calentamiento directamente. Bueno, pues aquí me veis haciendo el Bird Dog. Este es un ejercicio unilateral, como veis, hacemos el cuerpo, ponemos el cuerpo en forma de X y levantamos la pierna contraria al brazo que elevamos, ¿no? Y como veis, yo hago esta movilidad donde llevo el codo al centro del cuerpo y luego hago unas rotaciones con la pierna hacia afuera, ¿vale? Que es donde está el glúteo medio y el glúteo menor y es realmente pues la zona que también se nos ha afectado con la lesión. Como veis, me cuesta un poquito el equilibrio y eso es bueno porque estamos activando lo que es el core, ¿vale?
Y aquí, como veis, también hago el Bird Dog, pero en el mismo lado de la pierna que elevo, y luego lo hago de forma contraria, ¿vale? Y la mano la llevo hacia el glúteo, ¿vale? Y lo hago con una pierna y luego con la otra. Así que simplemente hacéis unas cuantas repeticiones. Os recomiendo hacer 20 repeticiones de cada lado y un par de series. Y luego aquí, como veis, hacemos una hiperextensión del lumbar, elevando todo el tronco y dejando la pelvis en el suelo. Y aquí el contrario, ¿vale? Nos ponemos boca arriba y elevamos la pelvis abriendo las piernas. Y podemos hacerlo en isometría, un par de turnos largos y luego hacer ciertas repeticiones. Aquí, este ejercicio, lo que me gusta es que es una vez más ese patrón de X y podemos hacer las repeticiones teniendo una isometría. Y vais a notar en el lumbar cómo os genera sensación. Yo esta readaptación la suelo acabar, más que readaptación, estos estiramientos, esta movilidad, la acabo con este ejercicio, donde hago tanto en isometría como luego repeticiones, que es esta hiperextensión lumbar, y funciona muy bien. Para acabarla con una plancha, una vez hayáis visto este calentamiento, vamos a añadir también la parte de foam roller para que realmente todo el cuerpo esté libre y vamos a hacer una rutina de foam roller también en todos los colindantes, incluido en el lumbar, ¿vale? Pero es muy importante que liberemos el cuerpo, abductores, aductor, glúteo medio, femorales, cuádriceps, en general, todo el cuerpo, ¿vale? Incluida la parte de arriba, y que hagamos un calentamiento muy bueno, como hemos dicho. La siguiente parte que vamos a tratar es el estómago. El estómago es una de las partes que más se contrae cuando tenemos una lesión lumbar. Hay que entender que el reflejo nervioso que nos da en el cuerpo se lo da directamente a la zona del estómago, por lo tanto el estómago se pega a las paredes del abdominal y esto nos genera tensión en la zona afectada. Por lo tanto, ir al fisio, liberaros el estómago, decirles que necesitáis una sesión de liberación estomacal. Esto ya os va a mejorar muchísimo el ecosistema y aunque notéis que tenéis el estómago un poquito revuelto durante incluso unos meses, creedme, os va a venir muy bien porque realmente es como si hubieran electrocutado el estómago y está muy irritado, ¿vale? Entonces hay que ir soltándolo. Y también durante el entrenamiento haciendo hipopresivos o incluso presiones con la mano en las zonas que realmente están pilladas, ¿vale? Tenéis vosotros que mover el estómago para que eso se libere. Una vez hayamos hecho esta parte del calentamiento, prioridad 1, abdomen, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo específico de core en esta etapa y lo vamos a fortalecer muchísimo. Va a ser nuestra prioridad. Por lo tanto, ejercicio número 1, planchas. Estas planchas las vamos a hacer tanto sin peso al inicio como con peso. Y el peso va a ser en forma de X. Imaginaros, ponemos un disco en la escápula izquierda y luego vamos a poner otro disco encima de la cadera en la zona derecha, ¿vale? Siempre en esta X, incluso luego podremos poner en los 4 puntos, podremos poner en el central y podemos añadir mucho más peso poco a poco. También os puede servir ejercicios como Bird Dog, ¿vale? E incluso que os empujen, que os alteren la posición un compañero, os puede venir muy bien, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta porque el abdomen es una parte vital de la recuperación. Como hemos dicho, te tienes que hacer fuerte en donde eres débil y si te has partido porque tu abdomen es débil y porque tus erectores son débiles, debes de entrenarlos, ¿vale? El siguiente ejercicio después de estas planchas vamos a entrar a un crunch abdominal con cable sentado, ¿vale? Es el que más os recomiendo porque no tenéis que hacer un gesto muy destacado y una vez más podéis estar cifóticos y podéis ejercer realmente la función del abdominal, que es esa contracción vertical, ¿vale? Y en este ejercicio pues os va a ayudar y realmente os va a mejorar bastante la condición. Una vez hayamos hecho estos ejercicios, que los vamos a tener en la rutina, por lo menos los 3 días de la semana que entrenemos, vamos a empezar con los primeros ejercicios y yo recomiendo que el primer día sea cadena posterior. Una vez hayamos hecho estos ejercicios de abdomen, que siempre van a estar integrados en todos los días que hagamos, que no recomiendo entrenar más de 2 o 3 días en esta etapa durante el primer mes por lo menos, o incluso mes y medio o 2, depende de la persona. Vamos a empezar por el día de cadena posterior. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar toda la parte de atrás del cuerpo y nos vamos a dirigir a los dorsales y al glúteo, zona de femorales y abdomen, una vez más, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar con ejercicios de dorsal de inicio
como pueden ser un jalón chin-up o jalón con agarre neutro. Y luego vamos a seguir con algún tipo de remo gironda, una vez más en posición cobra, en posición cifótica, precisamente para que esa zona donde nos hemos hecho daño empiece a funcionar y empiece a fortalecerse y a acostumbrarse a esa posición. Luego vamos a pasar a algún ejercicio ya de glúteo, ¿vale? Entonces, el puente glúteo es el que más recomiendo para tener este día porque estamos en el suelo y realmente, pues bueno, es un trabajo de glúteo, pero también de core, por la posición natural del core. Y antes de contaros más, os voy a poner un vídeo explicándoos lo que es el core y cuántas zonas abarca. Core sería la parte de adelante del abdomen, los oblicuos, la parte de erectores, un poquito de el glúteo a los laterales, ¿vale? Glúteo medio menor, y luego también vendría a esta zona de la espalda, ¿vale? Deltoides posterior. Y bueno, pues así coge todo. Por eso también las planchas se hacen así. Ahora que ya lo sabéis, vamos a entrar en el siguiente ejercicio y ya sería alguno, por ejemplo, de abducción, ¿vale? Es decir, abrir, y en este caso haríamos un perfil especial para precisamente que el glúteo medio trabaje mejor, ¿vale? Por lo tanto, la posición es muy importante y hay que tenerla en cuenta cuando estamos lesionados, ¿vale? No se pueden hacer las cosas por hacer, hay que hacerlo con mucha técnica, en esta zona muchísimo control en todos los ejercicios, nada de explosividad, hay que cuidar el centro del cuerpo y realmente hay que hacer ejercicios donde no se involucre mucho la estabilidad. Por lo tanto, tenemos que tener la estabilidad bien integrada en los ejercicios para que no haya movimientos erróneos, ¿de acuerdo? Después de esto, de este puente glúteo, ya podremos hacer algún ejercicio de femoral que recomiendo sentado o tumbado, pero depende de la zona de dolor, cómo esté. Recordar que aquí hay que trabajar en un 3, un 4 máximo, y ese 4 irá bajando al 0 poquito a poco, ¿vale? Sesión a sesión. No tengáis prisa, aunque tengáis que repetir el mismo peso un par de sesiones, hacerlo, no hay que ir al fallo en esta etapa, ¿vale? Y luego, el segundo día, después de 2 días de descanso, o uno al menos, recomiendo descansar 1 a 2 días, vamos a hacer otro ejercicio importante después del calentamiento, que lo vamos a repetir, y la zona de core, que la vamos a repetir, como es la plancha y el crunch abdominal con cable sentado. Después vamos a hacer una hiperextensión de glúteo, que es muy importante para precisamente ir mejorando la zona del glúteo, y aquí volveríamos a hacer ejercicios de hiperextensión, ¿vale? Con el pecho adelantado. En vez de estar cifótico, aquí ya vamos a entrar en ejercicios donde realmente también volvamos a la posición natural, ¿vale? Porque tenemos que empezar fortaleciendo el erróneo, el lugar donde tenemos ese dolor, y luego vamos a empezar a fortalecer la zona donde también somos buenos, ¿vale? Por lo tanto, os recomiendo un press de banca sentado, luego un press militar guiado, una vez más, y todo que sea de verdad guiado, que no tenga, como hemos dicho, muchos movimientos, no estés de pie, siempre apoyado, siempre estable. Aparte, vamos a seguir con ejercicios de aducción, incluso aductor, ¿vale? Por lo tanto, este día también podemos meter algo de bíceps, pero siempre sentado, ¿vale? Los normales, pero sentados, como he dicho. Intentar trabajar de manera muy estable, como he dicho, y que el abdomen no participe demasiado, ¿vale? Ya lo hemos activado y os va a ayudar a que en el entrenamiento estéis bastante más fuertes. De hecho, pues bueno, las sensaciones que se viven cuando tenemos la lesión se suelen quitar bastante cuando ya hemos calentado, y os va a permitir un buen entrenamiento. Y luego iríamos ya, después de 2 días de descanso, al día de pierna, ¿vale? Ejercicios sencillos, sí, pero una vez más vamos a empezar con aductor, aductor, vamos a hacer otra vez el puente glúteo, y luego vamos a hacer ejercicios como extensión de cuádriceps, femoral sentado, y elegiremos algún tipo de prensa horizontal, ¿vale? No me importa mucho el recorrido, aquí son más sensaciones, y ir cubriendo esas sensaciones es muy importante para ver hasta dónde nos duele. De hecho, el cuerpo te va a avisar de dónde tienes el problema. Por lo tanto, primero hazte fuerte hasta donde puedas, luego poquito a poco iremos añadiendo recorrido. Y en esta etapa no recomiendo más de 3 series por ejercicio, ¿vale? Intentar que sean a 10 repeticiones, incluso a 20, ¿vale? Y vais a notar posiblemente
irritación en la zona, vais a notar que todavía os molesta, vais a sufrir muchos meses de dolor hasta que realmente este proceso esté ya prácticamente curado, ¿vale? Por lo tanto, si aceptáis ese dolor, vais a poder seguir todas las etapas sin ningún problema, ¿vale? Ya al de 3 meses vais a estar muchísimo más fuertes por ese trabajo de core y prácticamente no os va a doler. Bueno, en esta segunda parte vamos a meter básicos, como hemos dicho, y aquí tenemos que aprender también a respirar muy bien. Por lo tanto, la maniobra de Valsalva la tenemos que tener muy bien aprendida, ¿vale? Básicamente consiste en meter aire al estómago, ¿vale? Y un truco fácil puede ser simplemente coger aire con la nariz, ¿vale? Cogemos aire con la nariz, nos ponemos una mano en el abdomen y notaremos cómo se infla nuestra tripa, ¿vale? Y después contraemos, ¿vale? Como ya hemos aprendido a contraer bien en los ejercicios de abdomen, pues vamos a seguir con estos ejercicios de abdomen en el primer día de entrenamiento y una vez hayamos hecho estos 2 ejercicios de abdomen más el calentamiento, por supuesto, que va a seguir exactamente igual, esto no os lo quita nadie, ¿vale? Este calentamiento es extenso y tenemos que seguir con él, ¿vale? Pues una vez hayamos seguido con él, lo que vamos a hacer es empezar a entrenar. Vale, ¿y qué vamos a añadir aquí en modo básico, que es lo que os he dicho? Pues es el primer día de espalda y aquí podríamos empezar a añadir algún tipo de ejercicio básico, ¿vale? ¿Y qué ejercicio vamos a añadir? Pues imaginaros, en vez de un peso muerto convencional, vamos a hacer una variante de peso muerto, pero esta vez para el lateral, ¿vale? Entonces vamos a empezar el entrenamiento con un suitcase, que sería un peso muerto lateral con barra, y aquí es normal que la barra oscile cuando la levantamos. ¿Qué os recomiendo? Que si os duele mucho al agacharos como un peso muerto, empecéis con pines en un rack, ¿vale? Y simplemente lo levantéis en el lateral y luego lo dejéis, ¿de acuerdo? Y hagáis unas cuantas repeticiones, no os recomiendo más de 8 y realmente pues ir progresando también en kilos, ¿vale? Después de este vamos a hacer un paseo del pastor. Una vez hemos tocado una zona y hemos tocado otra, pues vamos a empezar con un paseo del pastor para reforzar toda la zona del core una vez más, ¿vale? Con 2 mancuernas. Y aquí realmente os podéis poner straps incluso para hacer estos ejercicios y que no se os caiga con las mancuernas. O sea, lo más importante es trabajar el core en esta etapa, no otra cosa, ¿vale? Y una vez hayamos hecho esto, podemos empezar con los ejercicios de espalda que ya veníamos haciendo. Por lo tanto, en esta etapa del primer día sería añadir estos 2 ejercicios más el entrenamiento que ya venías haciendo de espalda, de cadena posterior que te había dicho. Y una vez hayamos descansado entre 1 y 2 días, vamos a volver a repetir la parte inicial del entrenamiento, incluida esa hiperextensión de glúteo que hemos dicho, y aquí vamos a pasar a otro ejercicio, pero ya no vamos a empezar con el press de banca guiado, sino que vamos a empezar con algún tipo de variante de press de banca, por ejemplo, porque es importante ya que empecemos con ejercicios libres, pero con estabilidad. Por lo tanto, yo recomiendo que hagáis un press de banca con los pies encima del banco y que ya empecéis a hacer el gesto, incluso os recomiendo que lo hagáis libre, ¿vale? En esta etapa no hagáis guiado, empezar ya con el libre, precisamente para que notáis esa incomodidad, pero como os he dicho, vais a trabajar en un 4 como mucho y se trata de progresar a lo largo de las semanas. También aquí vamos a añadir mancuernas en el entrenamiento de presses para notar esa descompensación y que el core ya se empiece a hacer mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, ya recordar que ya hemos fortalecido durante 3 meses con la misma rutina y ahora estamos añadiendo estos ejercicios más básicos, ¿vale? Por lo tanto, aquí podéis añadir esos 2 que os he dicho y también vamos a añadir otro que será de espalda una vez más, ¿vale? Pero en este caso podemos añadir un rack pull, ¿vale? Un rack pull con una posición alta al inicio y que el cuerpo se acostumbre a soportar más peso del que tiene encima, ¿vale? Por lo tanto, un rack pull en el rack, cogiendo la barra, subiendo, apretando muy bien el glúteo, ya que ya tenéis bastante control del glúteo, y sin pegar impulsos raros, bajándolo lentito, iros haciendo fuerte, ir metiendo kilos y esta primera etapa ya os vais a dar cuenta de que sois más fuerte de lo que pensabais y de que ya no os da tanto dolor, ¿vale? Por supuesto, podéis hacer aperturas, por ejemplo, si queréis, en el día de presses y entrenamiento de brazo. Podéis probar a hacer algún ejercicio ya
de pie, por ejemplo, el curl martillo de pie, ¿vale? Para ver qué tal os encontráis, pero simplemente eso, ¿vale? No tengáis prisa, no os precipitéis. Pasaríamos a un tercer día, después de otros 2 días de descanso, y aquí en el día de pierna ya podemos empezar a incluir algún ejercicio un poquito más complicado, y una vez ya tengamos los mismos ejercicios que habíamos hecho, que vamos a empezar con el aductor y el aductor sí o sí, luego podemos pasar a la prensa, que ya habremos tenido bastante más recorrido, vamos a empezar con algún ejercicio de estabilidad básico, como por ejemplo pueden ser las zancadas, ¿vale? Y si no son las zancadas, podemos hacer subida a asiento, subida a cajón o subida en banco, ¿vale? Unilateral, con poquito peso, ¿vale? Pero ya empezando a acostumbrar a esa clase de inercias el cuerpo, ¿vale? También podríamos incluir algún tipo de Smith, pero con banco sentado, ¿vale? Podríamos añadir esa Smith guiada y con un banco para que por lo menos con ese control, simplemente sin rebotes ni nada, apoyemos el glúteo y empecemos a subir. Y bueno, nos vayamos acostumbrando a estas sensaciones. Podemos añadir ya la extensión de cuádriceps, femoral, ¿vale? De forma normal y hacer una sesión ya bastante completa. Y bueno, esto es lo que haríamos durante otros 3 meses, ¿vale? Y aquí ya luego empezaríamos a añadir lo complejo, ¿vale? En la tercera etapa. Bueno, y esta es la etapa que me gusta. Aquí ya tenemos muy reforzado el abdomen. Llevamos meses ya haciendo un trabajo muy consistente. De hecho, ya en la segunda etapa, pues seguramente os habréis notado que podéis llegar más cerca del fallo sin tener tantos dolores. Entonces, aquí en esta etapa vamos a seguir con el calentamiento. Esto ya lo vais a tener integrado, ¿vale? La zona de core, mismo patrón de entrenamiento, esos 2 primeros no van a cambiar, ¿vale? Y que sea el entrenamiento de espalda tampoco va a cambiar, ¿vale? Pero aquí sí, pues ya vamos a empezar un poquito más fuerte. Rack pull, pero ya bajándolo bastante más de inicio, ¿vale? Y luego, después del rack pull, seguimos con el sweep case en el mismo día, ¿vale? Lo podemos hacer ya desde el suelo, con poquito peso, pero ya podemos empezar a hacer esta clase de ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, va a ser una sesión ya más básica, va a ser una sesión que, que va a tener un poquito más de potencial, y después todos los colindantes vamos a seguir rodeándolos exactamente con los mismos ejercicios. Eso sería el primer día, ¿vale? Descansamos, y segundo día, y ya aquí estamos avanzando una vez más con la hiperextensión de glúteo, que somos muy fuertes, pero vamos a empezar a sostener un patrón ya que sea más parecido al peso muerto, ya sin guía ni nada, ¿vale? Y bueno, en el segundo día de esta tercera etapa, lo que vamos a hacer es, después de descansar, seguir con el mismo tipo de entrenamiento que llevábamos. Esos 3 iniciales se van a quedar, y sí vamos a añadir, por ejemplo, un rumano con mancuernas, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que la mente va a jugar en nuestra contra, esa tensión, esa sensación, pero es sensación. Si controlamos la mente, vamos a poder ir más lejos de lo que creemos. Tener en cuenta que ya tenemos un control bastante bueno del abdomen, por lo tanto, aquí, sobre todo, ese control de abdomen cuando hacemos el ejercicio, ir progresando las mancuernas, 3 series por 10, ir metiendo kilos cada semana, y ya os notaréis muchísimo más fuertes, creedme, ¿vale? Entonces, una vez hayáis hecho ese cuarto ejercicio, ¿vale? Luego ya nos vamos al press de banca una vez más, pero aquí ya podemos empezar a probar incluso el press de banca normal, o podemos empezar a probarlo en Smith con posición normal para notar el pecho y sostenernos en esa posición con las sensaciones que se tienen en el press de banca, ¿vale? Luego, vamos a pasar también, si queremos, a press militares, incluso de pies, con barra, ¿vale? O seguimos con mancuernas, pero podemos ya hacerlo con barra, o por lo menos en la Smith, sentado con barra, ¿vale? Os lo recomiendo, tener en cuenta que os tenéis que empezar a hacer fuerte aquí. Y a mí el press militar de pie me parece uno de los ejercicios más potentes para esta etapa, y aunque lo progreséis poquito a poco, os va a ayudar, ¿vale? Recordad que podéis usar el cinturón, que todavía estáis débiles,
y aunque ya estáis muchísimo más fuertes y posiblemente en vuestro día a día ya os encontraréis mucho mejor, tener en cuenta que ya casi van a ser 9 meses, ¿vale? Llevamos 6 del anterior y aquí van a ser otros 3 meses con este entrenamiento, ¿vale? Ya empezamos a encontrarnos fuerte, pues vamos a ir al entrenamiento de pierna y en el entrenamiento de pierna aquí vamos a escoger algunas variantes ya importantes, como puede ser el peso muerto semisumo, ¿vale? El peso muerto semisumo de inicio, luego podemos escoger una sentadilla low bar. Si queréis podemos empezar por la sentadilla low bar, pero siempre os recomiendo que lo primero que hagáis sea calentar aductores, aductor, ¿vale? En esta etapa, muy importante. Y luego ya entremos en la sentadilla low bar, ¿vale? Podéis empezar en máquina guiada, si preferís en Smith al inicio, ¿vale? La sentadilla low bar, o si no, podéis hacerla libre, ¿vale? Y aquí ya en esta posición en principio os vais a notar más fuerte de lo que pensáis. No uséis cinturón hasta un poquito más adelante, dedicaros a hacer la postura bien y luego ya un peso muerto semirrígido, ¿vale? Que es en este caso mejor que el peso muerto convencional porque una vez más trabaja el glúteo, la abducción, ¿vale? Y nos va a venir muy bien, ¿vale? Para luego seguir con extensión de cuádriceps, femoral y, bueno, pues en general un entrenamiento de pierna donde ya empezamos a meter estas palancas. También podéis hacer, si queréis, ya la prensa horizontal, pero con mucho más grado de flexión y realmente pues vais a empezar a tener un entrenamiento ya intenso. Aquí ya prácticamente en algunos ejercicios podéis llegar al fallo, no tenéis dolor de nada y podéis hacer muchas sesiones buenas, ¿vale? Aquí ya en esta etapa tenéis rendimiento. Y finalmente nos iríamos a la última parte del año y en esta parte del año ya estamos bastante más fuertes. Aquí tenemos que seguir progresando en estos ejercicios que hemos elegido, hacernos fuertes, entender lo que es el entrenamiento de fuerza. Ya estamos haciendo entrenamiento de fuerza, ya sois muy fuertes en algunos básicos, ¿vale? Seguir con la sentadilla low bar. Todavía no toquéis la última parte. Durante el primer año no lo tocaría, ¿vale? Os he dicho que es un año, pero el siguiente año es donde tendríais que empezar ya con la high bar, incluso con ejercicios como el peso muerto convencional para poder mejorar. Como veis, no es una etapa donde sea corta. Esto se va a alargar, ¿vale? Pero se trata de que seáis muy fuertes. Y aquí ya pues podemos entrar directamente en los ejercicios que más os van gustando de espalda, pero buscaremos la densidad. Ya no tanto el cifótico, sino que ahora todo ejercicios de densidad, ¿vale? Con la postura un poquito más recta y podéis seguir con ejercicios algunos cifóticos, ¿vale? Pero ya aquí, pues eso, ya haceros fuertes en ejercicios como el remo gironda con barra amplia con la postura recta, podéis hacer ya jalones normales, seguir con los trabajos de dominadas, incluso lastradas para chin-up, ya sois fuertes y seguir más o menos con los mismos ejercicios que lleváis, pero podéis elegir algunos que os gusten, ya no tendréis tanto dolor, ya entendéis lo que es la escala de dolor, habréis visto que podéis trabajar con un umbral mucho más amplio, podéis probar el fallo, ya todos los ejercicios podéis hacerlos incluso de pie, como las elevaciones laterales, como hemos dicho, o incluso, para los que se atrevan, el press militar con mancuernas de pie, ¿vale? Ya estáis en un grado donde sois bastante más fuertes, pero tenéis que seguir teniendo cuidado. Aquí metería el día de pierna, pues, prensa a 45 grados o incluso probaría algún tipo de jaca, porque ya sois buenos en la Smith, por ejemplo. También os puede venir muy bien como ejercicio libre el día de pierna probar una Zercher squat, ¿vale? Tanto en Smith como libre y con tacos al inicio, ¿vale? Para que realmente, pues bueno, pues que ya vayáis cogiendo control y sobre todo en esa verticalidad que suele ser la parte más complicada, en ejercicios verticales donde más duele. Y bueno, pues básicamente press de banca ya normal, press militar normal, podéis meter algún tipo de remo penlight, el remo penlight desde el suelo o podéis meterlo libre incluso e ir acostumbrándoos a la sensación, ¿vale? Y una vez acabéis este trimestre, ya sí lo dejo a vuestro gusto, podéis hacer incluso una programación ya de power,
que os va a rehabilitar mucho. Os había hablado de un año, pero se tarda, ¿vale? Se tarda y el siguiente año ya pues deberíamos de volver a la high bar, al peso muerto convencional, a los remos con barra, al press militar con barra, a la banca normal, a todos los ejercicios normales y empezar a hacernos fuertes ahí. Y bueno, pues entender que puede haber alguna pequeña recaída, volveríamos un poquito a la segunda parte y a seguir reforzando el core y volver a repetir un poquito el proceso, pero cada vez va a ser más cortito. Y bueno, pues esto sería realmente lo que tenéis que hacer en una recuperación de lumbar. Sé que es difícil, sé que da miedo, pero me tenéis a mí de ejemplo. Yo no me he operado, estoy más fuerte que nunca, he competido en culturismo natural, incluso no tengo dolores, me levanto sin dolores, me acuesto sin dolores, no tengo problemas en nada de mi día a día. Y bueno, pues esto es básicamente lo que hay que intentar hacer, pero en tu caso individualizado, porque tú eres una persona concreta, con unas palancas concretas y habría que mirar muy bien tu caso. Entonces, tomar esto como un generalismo, ¿vale? Como unas indicaciones que os pueden venir bien, pero hay que tratarlo también con pinzas porque no a todo el mundo le puede venir bien estos ejercicios, ¿vale? Entonces, espero que se haya entendido, espero que os haya gustado. Si queréis que os ayude y tenéis algún problema lumbar, pues me podéis contactar por el link que os dejo en la descripción. Y bueno, pues nada, gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gusta este contenido y lo quieres apoyar, suscríbete, dale like y dale a la campanita para no perderos nada. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios o me habláis por privado, ¿vale? Me podéis seguir en Instagram, FitPirit. Y nada, nos vemos. Espero que os haya ayudado y ojalá os mejore la espalda. Un abrazo.